El cuentista maldito. Accidente, hasta el 2 de julio fuimos a la deriva constantemente hacia el sur, casi sin planes y sin encontrar buque alguno. Delfines todavía rodeaban al U-29, un acontecimiento insólito, considerando la distancia que habíamos recorrido. En la mañana del 2 de julio avistamos un buque de guerra con bandera estadounidense y la tripulación se volvió muy inquieta en su deseo de rendirse. Finalmente, el teniente Menz tuvo que disparar a un marinero llamado Trop, que insistió en este acto poco alemán con violencia especial. Este hizo callar a la tripulación por un tiempo y nos sumergimos sin ser avistados. La próxima tarde, una bandada densa de aves marinas aparecieron desde el sur y el océano empezó a subir y bajar amenazadoramente. Cerrando nuestras escotillas, esperamos a ver cómo se desarrollaba la situación, hasta que nos dimos cuenta de que o nos sumergíamos o éramos anegados en las olas crecientes. Nuestra presión de aire y electricidad se veían disminuidas y quisimos evitar todo uso innecesario de nuestros pocos recursos mecánicos, pero en este caso no había opción. No descendimos mucho, y cuando después de varias horas se calmó el mar, decidimos volver a la superficie. Aquí, sin embargo, otro problema surgió, porque el barco no respondió a nuestra dirección a pesar de que los maquinistas hicieron todo lo que pudieron. Mientras, los hombres se volvieron más asustados por este encarcelamiento submarino. Algunos empezaron a murmurar de nuevo acerca de la imagen de marfil del teniente Kienz, pero se calmaron al ver una pistola automática. Mantuvimos a los pobres diablos tan ocupados como pudimos, reajustando la maquinaria, aun cuando sabíamos que era inútil. Kienz y yo dormíamos en diferentes turnos, y mientras dormía, cerca de las 5 de la mañana del 4 de julio, se desató el motín. Los 6 cerdos restantes marineros, sospechando que estábamos perdidos, repentinamente estallaron en una loca furia ante nuestra negativa a rendirnos al acorazado yanqui 2 días antes. Estaban en un delirio de maldición y destrucción. Rugían, como los animales que eran, y rompieron instrumental y mobiliario indiscriminadamente, gritando sobre tonterías como la maldición de la imagen de marfil y el muchacho moreno muerto, que los miraba y se alejaba nadando. El teniente Kienz se veía paralizado e ineficiente, como cabría esperar de un renano blando y afeminado. Acribillé a los 6 hombres, pues fue necesario, y me aseguré de que no sobreviviera ninguno. Lanzamos los cuerpos por las escotillas dobles y nos quedamos solos en el U-29. Kienz se veía muy nervioso y bebía demasiado. Yo estaba decidido a sobrevivir tanto como me fuera posible, usando el generoso depósito de provisiones y el suministro de oxígeno que no habían sufrido de las locas payasadas de aquellos malditos puercos marineros. Nuestras brújulas, barómetros y otros instrumentos delicados se arruinaron, de modo que en adelante nuestros cálculos serían estimaciones, basadas en nuestros cronómetros, el calendario y nuestra aparente deriva según lo juzgamos por cualquier objeto que pudiéramos espiar por los ojos de buey o por la torreta. Afortunadamente teníamos baterías capaces aún de largo uso, tanto para alumbrado interior como para los reflectores. A menudo barríamos con el reflector alrededor de la nave, pero solo veíamos delfines nadando paralelos a nuestro propio curso de deriva. Yo me sentía científicamente interesado en aquellos delfines, ya que aunque el Delfinus delphis común es un cetáceo incapaz de sobrevivir sin aire, observé a uno de esos nadadores durante cerca de 2 horas y no lo vi abandonar en ningún momento su inmersión. Con el paso del tiempo, Kienz y yo concluimos que todavía estábamos derivando hacia el sur. Mientras tanto nos hundimos más y más. Notamos la fauna y la flora marinas, y leí mucho sobre el tema en los libros que había llevado conmigo para los momentos de ocio. No podía dejar de observar, sin embargo, el poco conocimiento científico de mi compañero era notable. Su mente no era prusiana, sino dada a imaginaciones y especulaciones sin valor. El
El hecho de nuestra muerte inminente le afectó de manera curiosa, y él rezaba frecuentemente arrepentido por los hombres, mujeres y niños que envió al fondo, olvidando que todas las cosas son nobles cuando sirves al Estado alemán. Después de un tiempo se volvió notablemente desequilibrado, mirando por horas su imagen de marfil y tejiendo historias fantásticas sobre las cosas perdidas y olvidadas bajo el océano. A veces, como en un experimento psicológico, lo guiaba en sus desvaríos y escuchaba sus interminables citas poéticas y cuentos sobre naves hundidas. Me lamenté mucho por él, ya que no es de mi agrado contemplar el sufrimiento de un alemán, pero no era un buen hombre con quien morir. En cuanto a mí, estaba orgulloso, sabiendo cómo la patria honraría mi memoria y cómo educaría a mis hijos, enseñándoles a ser hombres como yo. El 9 de agosto, observamos el fondo oceánico y enviamos un poderoso haz desde el reflector. Era una vasta llanura ondulada, cubierta en su mayoría de algas marinas y sembrada con conchas de pequeños moluscos. Aquí y allí había objetos embarrados de contornos desconcertantes, cubiertos de hierbas e incrustados de percebes, que Kientz declaró que habían de ser antiguos barcos que yacían en sus tumbas. Le sorprendió una cosa, un pico de materia sólida que sobresalía sobre el lecho oceánico, cerca de 1 metro, de unos 60 centímetros de espesor, con lados planos y superficies lisas superiores que se reunían en un ángulo muy obtuso. Le dije que eso debía de ser la cima de un poco de roca florante, pero Kientz creyó ver tallas en ella. Al cabo de un rato empezó a temblar y se apartó de la escena como si estuviese asustado. Sin embargo, no podía dar ninguna explicación, salvo que estaba dominado por la inmensidad, la oscuridad, la lejanía, la antigüedad y el misterio de los abismos oceánicos. Su mente estaba cansada, pero yo soy siempre un alemán, y me di cuenta rápidamente de 2 cosas: que el U-29 soportaba admirablemente la presión del mar profundo, y que los peculiares delfines seguían a nuestro alrededor, incluso a una profundidad donde la existencia de organismos complejos es considerada imposible por la mayoría de los biólogos. Estaba seguro de que antes había sobreestimado nuestra profundidad, pero aún así, debió haber sido lo suficientemente profunda como para hacer que estos fenómenos fueran notables. Nuestra velocidad hacia el sur, según lo medía por el suelo del océano, era más o menos la estimada mediante los organismos con los que nos habíamos cruzado en niveles superiores. A las 3:15 de la tarde del 12 de agosto, el pobre Kientz enloqueció completamente. Había estado en la torreta usando el reflector cuando lo vi precipitarse en la biblioteca, donde yo estaba leyendo, y su rostro lo traicionó instantáneamente. Repito aquí lo que dijo, subrayando las palabras que él enfatizó. Él está llamando, yo lo oigo, tenemos que ir. Mientras hablaba, tomó su imagen de marfil de la mesa, se la metió en el bolsillo y agarró mi brazo con un esfuerzo para arrastrarme por la escalera hasta la cubierta. En un instante, comprendí que él quería abrir la escotilla y zambullirse conmigo en el agua afuera, un capricho de manía suicida y homicida para la que apenas estaba preparado. Cuando me quedé atrás e intenté calmarlo, él se volvió más violento, diciendo: Ven ahora, no esperes más tarde. Es mejor arrepentirse y ser perdonados que desafiar y ser condenados. Entonces, intenté lo contrario del plan calmante y le dije que estaba loco, lamentablemente demente, pero se mantuvo inconmovible y gritó: Sí, yo estoy loco. Es misericordia. Que los dioses se apiaden del hombre que en su insensibilidad puede permanecer cuerdo hasta el horrible final. Ven y enloquece mientras todavía llama con misericordia. Este estallido parecía aliviar una presión en su cerebro, porque cuando terminó se hizo mucho más suave, pidiéndome que lo dejara marchar solo si no lo deseaba acompañar. Mi curso inmediatamente se hizo claro. Era un alemán, pero solo un renano y un plebeyo, y ahora era un demente potencialmente peligroso. Cumpliendo con su petición suicida, podía liberarme inmediatamente de alguien que ya no era un compañero, sino una amenaza. Le pregunté si me podría dar la imagen de marfil antes de que se fuera, pero esta petición trajo una risa tan misteriosa que no se lo repetí. Cuando le pregunté si quería dejar algún recuerdo o un mechón de cabello para su familia en Alemania, por si se daba el caso de que fuera rescatado, de nuevo prorrumpió en esa extraña risa.